Bueno, pues qué gusto poder estar aquí en esta mañana. Sabemos que todos los días son días del Señor, ¿verdad? Pero bueno, el domingo aquí nosotros es donde nos reunimos para poder glorificar el nombre del Señor, aprender de su palabra y pues estar todos juntos, ¿verdad? Como dice la Biblia, en armonía. ¿A cuánto les gusta venir, estar con tu hermano ahí al lado, verdad? A veces no nos vemos en toda la semana más que el día de hoy, pero bueno, la Biblia dice que es bueno que estemos juntos, ¿verdad? Que estemos adorando al Señor, que estemos aprendiendo de su palabra y principalmente que seamos hacedores de la misma, ¿verdad? Porque si nada más aprendemos y no la hacemos, bueno, pues somos huecos, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un principio, de un valor. Es un tema muy importante. Y hoy vamos a hablar acerca de la honestidad. La honestidad o la integridad, que es sinónimo. ¿Saben que Dios bendice la honestidad? Dios bendice cuando nosotros somos íntegros. En la Biblia hay decenas de versículos que hablan acerca de la integridad, acerca de ser uno, ¿verdad? O sea, de ser uno en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en cómo nosotros actuamos, es como nosotros debemos de comportarnos conforme a la palabra de Dios. Y yo quiero que hagamos una oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Señor, queremos aprender más de ti, queremos que tú abras, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, para poder entender tu palabra. Señor, queremos parecernos a ti y queremos ser hacedores de ella. Queremos ser personas que demos testimonio y que dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestra descendencia, conforme a lo que tu palabra dice. Señor, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayamos a Apocalipsis 32, 4. Apocalipsis 32, 4. No es cierto. Deuteronomio, no sé por qué le puse. Yo dije, no, pues no tiene tantos, ¿verdad? Deuteronomio 32, 4. O sea, fíjense cómo está hablando de Dios. Y dice, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿de quién está hablando? De Dios. Dice, todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y bueno, de eso no tenemos duda, ¿verdad? Sabemos que Dios es perfecto, es rectitud, es verdad. En él no hay iniquidad, no hay pecado. Él es recto, justo, ¿verdad? Como dice la Biblia. Y decimos, no, si Él es así. Pero ¿saben que Dios pide lo mismo para nosotros? Dios está pidiendo que seamos de la misma manera. O sea, que seamos perfectos delante del Señor. Y algunos decimos, bueno, no soy perfecto, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo por ser lo mejor posible. A lo mejor tenemos alguna falla y ahorita lo vamos a ver, por lo mismo, porque podemos fallar, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser nuestro estilo de vida. Vamos a querer parecernos a Dios. O sea, que en nuestros caminos, en todos nuestros caminos, haya rectitud, haya verdad, que seamos justos y rectos. Dios pide eso de nosotros también. Y a veces decimos, bueno, es que Él es Dios. Pero ¿saben que nosotros podemos hacer lo que Dios pide en su palabra para nosotros? Y entonces primero tenemos que saber que Dios es justo, es recto, porque Él nos enseña cómo debemos de vivir. Entonces, ¿qué es honestidad? Bueno, honestidad es un valor, es una virtud, ¿verdad? Una cualidad que debemos tener los seres humanos. O sea, que es una estrecha relación con los principios de verdad y justicia. O sea, y que es la integridad, que va junto con la integridad moral.
Cuando alguien es honesto, ¿verdad? Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Es alguien que está consciente de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Y creo que nosotros que conocemos la palabra de Dios, y aún sin haberla conocido antes, tenemos noción de lo que es correcto, de lo que es bueno, ¿verdad? Nuestra conciencia nos enseña, nuestra conciencia nos llega a acusar cuando no estamos haciendo eso. Y una persona honesta lo hace aunque nadie lo vea. Cuando está solo, cuando no hay testigos, ¿verdad? Cuando no hay quien nos llame la atención, sabemos lo que es correcto. Eso es una persona honesta. Que hace, como dice aquí, ¿verdad? Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos. ¿Saben que la honestidad empieza en los pensamientos? O sea, ¿por qué? Porque lo que yo pienso es lo que yo soy. Y si yo no cuido mis pensamientos, y puedo empezar a accionar conforme a mis pensamientos, si mis pensamientos son equivocados, si yo permito que en mis pensamientos pues divaguen, ¿verdad? Si permito empezar a aceptar cosas que yo sé que no son correctas, que sé que a Dios no le agradan o que no convienen, mentira, por ejemplo, ¿verdad? Engaño, hacer cosas incorrectas cuando sabemos que a lo mejor hay leyes establecidas y que tenemos que respetarlas. Y bueno, ahorita vamos más adelante. O sea, primero empieza con los pensamientos y por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Una persona honesta empieza por pensar bien, por pensar como debemos de pensar conforme a la palabra de Dios. Porque si no, entonces después lo vamos a empezar a manifestar en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestras expresiones, ¿verdad? Y bueno, todo lo que es la honestidad es una cualidad que no tiene nada que ver, o sea, con cómo son las circunstancias, si me conviene o no me conviene. O sea, alguien honesto muchas veces va a tener que pagar consecuencias si fuera necesario, pero por ser honesto. A veces nos equivocamos, como yo les decía hace un momento, y vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Y muchas veces por no enfrentar esas consecuencias, nos volvemos deshonestos. Mentimos, engañamos, nos escondemos, ¿verdad? Y nos volvemos deshonestos. Pero una persona honesta sabe que si tiene que enfrentar consecuencias, las va a enfrentar, pero no va a quebrantar el código de honestidad que tiene en su corazón, que tiene en sus pensamientos. ¿Y saben que es muy fácil empezar a romper esos códigos en nosotros? La cosa es empezar. Después empezamos a endurecernos. Nuestro corazón empieza a endurecerse. Nuestra conciencia ya no nos acusa. Nos justificamos y a veces empezamos hasta a aceptarlo y decir, está bien, no hay problema, pues si todos lo hacen, ¿verdad? Bueno, pues depende, pues si me conviene lo hago o no. Y empezamos a convencernos a nosotros mismos que no es tan malo. O sea, pero acabamos de leer que Dios es recto, Dios es íntegro y nos pide eso mismo a nosotros. No voy a leer todos los versículos que hay, pero ustedes pueden leerlos en la Biblia. Son decenas de versículos donde Dios habla acerca de no mentir, acerca de la integridad, de que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser de una sola pieza, ¿verdad? Donde quiera que estemos, en el trabajo, en la calle, con los amigos, con los familiares, aquí en la congregación, tenemos que ser los mismos, ¿verdad? O sea, entonces, cuando nosotros somos honestos, tenemos un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que hacemos. O sea, tenemos una autoconciencia. La conciencia nos está diciendo cómo dirigirnos. Yo les decía hace un momento, el problema es cuando ya no oímos nuestra conciencia. El problema es cuando ya no nos sentimos mal, cuando hacemos bien.
cuando hacemos mal también, ¿verdad? Ya no tenemos problema. Ya podemos robar, podemos engañar, podemos mentir, podemos hacer lo que sea y ya ni mal nos sentimos. Ese momento es muy peligroso porque nos hemos endurecido, porque hemos perdido esa conciencia. Y la honestidad, pues hace mucho que se fue, ¿verdad? La honestidad es alguien que tiene conciencia de hacer lo correcto en todo momento. Lo contrario de la honestidad, ¿qué es? Pues la deshonestidad, ¿verdad? O sea, es hacer todo lo contrario. La deshonestidad se asocia con la mentira. Alguien deshonesto miente. Con el robo, ¿verdad? Alguien deshonesto puede robar muy fácilmente. La hipocresía. Alguien que no es derecho, ¿verdad? Que puede aquí dar una cara y acá dar otra. ¿Por qué? Porque no es honesto, no hay honestidad. Con la corrupción, con la deshonestidad va de la mano con la corrupción, con el delito, con la falta de ética, y la falta de ética va todo lo moral, ¿verdad? El engaño, y así sucesivamente. Por falta de honestidad, vemos fraudes, vemos gente que no le importa engañar a otros, y lo vemos a todos los niveles. Los vemos con médicos, con maestros, con licenciados, con arquitectos, con todos los que ustedes quieran. O sea, hasta con amas de casa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque a todos los niveles se puede dar. O sea, la deshonestidad empieza poco a poco. O se nos enseña desde que estamos en la casa. Nosotros como padres, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿La deshonestidad o la honestidad? Entonces, la honestidad, ¿saben que trae bendición? Dios nos va a bendecir. Ser honestos, o sea, es hacer lo correcto, hacer la verdad, hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Si no conoces la palabra de Dios, tienes, o sea, conciencia de lo que está bien hecho, de lo que no debe de hacerse, ¿verdad? No debes de abusar ni oprimir a nadie, no debes de mentir, no debes de decir una cosa y hacer otra. Si diste tu palabra, tienes que cumplir tu palabra. Si alguien te presta algo, tienes que regresarlo, ¿verdad? Porque todo eso es ser deshonesto. Cuando eres honesto, o sea, eres recto en todos tus caminos, en todo lo que tú hagas. ¿Y cómo va a ser? Bueno, se empieza en la casa. ¿Saben que no hay legado más hermoso que podamos dejar nosotros como padres a nuestros hijos? Que sean honestos. Desde chiquitos que sean honestos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si no van a tener consecuencias para toda su vida. O sea, imagínense cuando un niño, bueno, a veces se les ocurre coger dinero, ¿verdad? O en la tienda se llevan unos dulces o un muñeco. ¿Y qué le dices? Ay, bueno, este salió como su abuelo de ratero. O si dice mentiras, ay, pero mira, nada más tan chiquito y tan mentiroso. ¿Y nada más te ríes? O los corriges y les enseñas la verdad. Desde ahí empieza. O sea, yo me acuerdo una vez que a uno de mis hijos estaba en primero de primaria. Y me dice la maestra, oye, ¿sabes qué, Sara? Yo dejé 5 pesos en el escritorio y lo cogió. Bueno, yo no sabía dónde meterme de vergüenza, ¿verdad? O sea, le tocó, ¿verdad? Hablamos con él y hasta el día de hoy se acuerda de ese episodio. O sea, ¿por qué? Porque no podíamos permitir eso. Y desgraciadamente a veces hay padres que propician eso con los hijos. Ay, tú mételo ahí en tu mochilita y no pasa nada. ¿Y los están enseñando a robar? ¿O nos están viendo a nosotros, nuestro ejemplo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Nosotros somos deshonestos, empezando a lo mejor con el cónyuge? Si viene tu papá, dile que me acabo de ir. ¿Y tu mamá? Pues se acaba de ir, ya tiene como 5 horas afuera, pero la mamá le dijo que le dijera que se acababa de ir, ¿verdad? Si llaman por teléfono, dile que no estoy. Que dice mi mamá que no está. ¿Por qué? Porque los niños en un principio ellos son limpios. Los vamos enseñando.
¿Y saben que esto se enseña en casa? O sea, y el legado más grande que podemos dejarle a nuestros hijos es que sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres honestos en todo lo que hagan, aún si hay que pagar consecuencias. ¿Quién se comió las galletas? Yo no. Y no hay nadie en la casa más que él, ¿verdad? A lo mejor hay un castigo, yo no sé. A lo mejor tenía prohibido comerse las galletas porque si no, no come. Yo no sé, por algo, ¿verdad? Algo muy cotidiano les estoy poniendo de ejemplo. O sea, pero con tal de no ser castigado, o sea, aprende a mentir y aprende a ser deshonesto. Y tenemos que aprender que muchas veces tenemos que enfrentar consecuencias si cometemos errores. Pero aún así, tenemos que permanecer siendo honestos. Leí la historia de el abogado de Al Capone. Al Capone, ustedes recordarán, era un ampón tremendo allá de Chicago, fue muy conocido, y su abogado era muy sagaz. Entonces siempre lo libraba, ¿verdad? Y no podían atraparlo porque el abogado, o sea, era tan hábil que siempre lo libraba de todas sus fechorías. Pero llegó un día en que el abogado llegó a tener un hijo. Y entonces él empezó a preocuparse de qué era lo que le iba a enseñar a su hijo. El niño empezó a crecer, ¿verdad? Y él decidió que era mejor ser honesto y dejarle un buen legado a su hijo. Entonces él fue y se entregó a las autoridades. Obviamente lo encarcelaron. Al poco tiempo lo asesinaron ahí en la cárcel y murió. Se pagó las consecuencias. Obviamente Al Capone ya no había quien lo defendiera y lo atraparon. Pero ¿saben qué resultado hubo de todo esto? O sea, su hijo aprendió un legado de honestidad. A pesar de que el papá había sido terrible, él decidió dejarle un legado de honestidad a su hijo. El día de hoy, el aeropuerto de Chicago, O'Hare, lleva el nombre del hijo de este abogado. ¿Por qué? Porque lo enseñó a ser honesto, aún con su vida, aún pagando todas las consecuencias de lo que había hecho. O sea, nosotros tenemos que estar bien atentos. Los hijos nos están observando en todo lo que hacemos. Y bueno, a veces tenemos oportunidad de, pues, nos libramos de esta, ¿verdad? Me acuerdo una vez Agustín se echó de reversa ahí en la papelería de la casa y le pegó a un carro que estaba estacionado. Y le dice el de la papelería que nos conocía, váyase, váyase, yo no digo nada. Pero nada más llevaba tres testigos atrás, ¿verdad? Sus 3 hijos. O sea, estaba muy buena la tentación. Le corro y nadie nos vio. O sea, pero él pensó, dijo, yo traigo a 3 hijos acá, 3 niños que me están observando. Si yo hago esto, o sea, los estoy echando a perder. Ay, no, y fue y dio la cara, yo ya no me acuerdo si lo perdonaron o tuvo que pagar. O sea, pero él prefirió enfrentar. Imagínense, llevaba 3 niños que lo estaban observando. Era su padre y de pilón pastor. O sea, no podía, ¿verdad? O sea, tenía que dar un buen testimonio. Entonces, la honestidad es en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que para ellos la honestidad es relativa. Vivimos en tiempos, yo siempre se los he dicho, tiempos muy difíciles, que aún en eso la honestidad es relativa, ¿verdad? De acuerdo a lo que te convenga, lo que sea, según la situación, o sea, si es bueno o, bueno, no te conviene, no, pues depende cómo lo veas, ¿verdad? Yo me encuentro con cada cosa, cosas que son obvias, que no están bien, y me han llegado a decir, pues es que todo depende del punto de vista que lo veas. ¿Sabes qué? Yo lo estoy viendo de acuerdo a la palabra de Dios, que no cambia y que es lo correcto. No, pues si tú así lo ves, pues sí está mal. Pero yo no lo veo así. Mentir, robar, adulterar, fornicar. O sea, es clarísimo, ¿verdad? Hay gente que tú lo estás viendo que están mal las cosas,
Los estás confrontando y te lo niegan. Nosotros, miren, siempre nos toca la parte bonita del pastorado, ¿verdad? Lo que es confrontar, lo que es estar corrigiendo. A ver, esto, me dijeron esto y esto y esto, ¿es cierto? No. ¿Sabe? Y siempre damos, ¿verdad? ¿Sabe? Bueno, el beneficio de la duda. Si me está diciendo Mario que no, pues yo no le puedo decir, sí, Mario, sí. Dicen que, me dicen, no, de veras que no, Sara, yo no. Ay, qué bueno, ya me había asustado. Pero Dios nunca se queda callado, ¿verdad? Después sale la verdad. O sea, dices, aparte de sinvergüenza, me mintió vil y descaradamente. Le di la oportunidad de que me dijera la verdad. Le di la oportunidad aún para tratar de ayudarlo. Y no quiso. Las personas que no son honestas, no podemos ayudarlas. Y miren, vivimos en una cultura que yo esto lo oigo de extranjeros, porque yo soy mexicana y yo he crecido en esta cultura y a veces no me doy cuenta, pero yo lo he escuchado de extranjeros. Dice, la cultura mexicana es una cultura de simulación, una cultura donde parece que todo está bien, donde la gente no dice la verdad, donde la gente no lo enfrenta, donde la gente habla con mentira. Ay, yo me quiero meter debajo de la mesa. Digo, ¿a poco todo eso somos? Sí, dice, el mexicano así es. El mexicano no habla de frente. Y si habla de frente a alguien, se ofende. ¿Por qué? Desgraciadamente así somos. Esa es nuestra cultura. Si ustedes oyeran a los japonesitos, están frustrados con nosotros. Oye, ¿y cuando verdad que somos bien amables? Bien hospitalarios. Llega un japonesito, llegó una familia japonesa y cuando llegó todos le dieron la bienvenida y le dijeron, lo que se te ofrezca, esta es tu casa. Y dijeron, órale, ¿verdad? Cuando se les ofreció, nadie los ayudó. Llamaban al plomero y decía, sí, ahorita voy. 2, 3 horas, 2 días y nunca llegaba, ¿verdad? Y dices que para nosotros no hay esa palabra. O sea, ahorita es en este momento. Y para nosotros ahorita, ¿cuándo es? Puede ser a ver cuándo, ¿verdad? A ver cuándo nos vemos. Ay, sí, claro que sí. Pasan 20 años y ya no nos vimos. Y así somos. O sea, y gente de culturas más honestas, más directas, pues se confunden con nosotros. O sea, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. O sea, y tenemos que tener como base la honestidad. Tenemos que decir verdad en todo momento. O sea, no es relativa, no es si conviene o no conviene, es o no es las cosas, ¿verdad? ¿Es mentira o no es mentira? ¿Ya tendiste tu cama? Sí, ahorita. A ver, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿La atendiste o no? Sí, ahorita. ¿Qué quiere decir? Que no. Nosotros como mexicanos entendemos perfectamente. Pero si vemos es un juego de palabras que no, pues no es cierto. O sea, no se ha hecho la cama. No la he hecho, ahorita lo voy a hacer. Ah, no, pero decimos que sí, ¿verdad? O sea, y así es de veras. Entonces, ¿saben que Dios demanda honestidad absoluta? Miren, vamos rápido a Proverbios 20, 23. Dios detesta el engaño. Dios detesta la mentira. Proverbios 20, 23 dice, ambición son al Señor las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. O sea, es algo que Dios está diciendo que no es bueno, ni alterar las balanzas, ni las bombas de gasolina, ni nada de eso, que desgraciadamente a veces decimos, ay, pero si en todos lados roban, pues así es. Ya lo tomamos como parte de nuestra cultura, ¿verdad? Del folclore mexicano, cuando no debería de ser. Y vamos rápido a Proverbios 12, 22. Dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento.
¿Quieres ser contentamiento de Dios o quieres ser abominación para Dios? Ay, pero fue una mentirita blanca, una mentirita piadosa, ¿verdad? Que ya hasta las tenemos así clasificadas. ¿Es mentira o no? No hay más. Pero a los niños los vamos enseñando de esa manera. Ay, mira, dile a la maestra que se lo comió el perro, que llegaste tarde y que por eso no hiciste la tarea. Y nosotros, ¿verdad? Muchas veces somos los que estamos enseñando a nuestros hijos que sean de labios mentirosos. Y después, ay, ¿por qué salió mentiroso el hijo? Pues le estamos enseñando. Nos ven a nosotros que decimos mentiras. Nos ven cómo hacemos las cosas con las demás personas y con lo más cercano, que es nuestro cónyuge, en la familia, ¿verdad? Con los hijos. Aún aquí nosotros tenemos un círculo un poco más amplio, que es la congregación. O sea, ¿cómo nosotros somos honestos o no somos honestos aquí en la congregación, verdad? Debemos de ser honestos en primer lugar con nosotros mismos. ¿Y sabes que hay gente que ni con ellos mismos son honestos? Se creen sus mentiras. Gente que cree sus mentiras. Dices, o sea, pero si yo te vi, no. O sea, pero si hay pruebas, no. Y está creído que no. Hay gente que se crea sus mentiras. Algunos hacen argumentos en su mente para justificar lo que han hecho. Y resulta que ahora nosotros somos los que estamos mal. Y se la creen. Argumentan. No, es que mira, poquito. Y bueno, no venía nadie y me pasé el alto, ¿verdad? Es que, ay, si van a robar, pues yo mejor robo. Y empezamos, de veras, a hacer argumentos que nos convencen a nosotros mismos. Y se convencen ellos mismos que esa mentira es verdad. ¿Conocen a alguien así? Y dices, ¿pero cómo? O sea, es que no puede ser. Y están convencidos que está bien. O sea, ellos mismos se creen sus mentiras, sus argumentos. Se vuelven mentirosos y hacen mentirosos a los demás también, ¿verdad? A veces hacen mentirosos hasta a Dios. Dios es el que se equivocó. Dios es el que lo que está diciendo en su palabra es mentira. ¿Saben que la serpiente hizo mentiroso a Dios delante de Eva? Dijo, no es cierto, mira, lo que pasa es que Dios sabe que si son o comes de ese fruto van a ser como Él, como dioses. O sea, y con esa mentira sigue el mismo diablo hoy en día. Y nos la seguimos creyendo. O sea, la palabra de Dios es absoluta. No anda así con medias tintas, que esto, que el otro. ¿Saben que detrás de cada mandamiento hay un principio? O sea, todos los mandamientos tienen un principio. O sea, y Dios dice, bueno, mira, depende. Si te hacen esto, bueno, pues sí puedes mentir, pero nada más poquito. O sea, dice, no mentirás, ¿verdad? Robar, bueno, mira, depende cómo lo veas. Desde el punto de vista que lo veas, ¿es robo o no? Porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Y se la creen. No se sabe ni un versículo, pero qué bien se saben los dichos que les convienen, ¿verdad? Y hay gente que vive así, deshonesta en todo. Y saben que conforme empezamos a ser deshonestos, cada vez vamos cayendo más y más y más. Y se nos hace muy fácil mentir, se nos hace muy fácil abusar de la gente, se nos hace muy fácil poner toda una historieta que nosotros fabricamos para justificar lo que estoy haciendo. O sea, y nosotros como cristianos debemos ir a la palabra de Dios. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Miren, ahora decimos, la mayoría gana. Aquí no es por votos ni por mayoría, es lo que dice Dios, ¿verdad? Eso es lo correcto, eso es como debe de ser. Entonces tenemos que ser honestos para empezar con nosotros mismos. Yo les decía al principio que una persona honesta
es alguien que tiene una autoconciencia de lo que es correcto y no es correcto. Que hace lo correcto aun cuando nadie lo ve. ¿Qué es lo correcto? Bueno, es la verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? Hacer lo que se debe de hacer. Nadie te ve, ahorita puedes robar. No, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y a lo mejor esto puede aplicarse aún en el trabajo, ¿verdad? O sea, realmente trabajas como debes de trabajar. Cuando no te ve nadie, haces lo que tienes que hacer o te pones a jugar en el internet. O te pones a chatear. O te pones a perder el tiempo. ¿Sabes que eso es robar el tiempo de tu trabajo? Porque te están pagando por eso. O sea, ¿eres honesto aún en eso? Ay, no tengo ganas, estoy enfermo. Me reporto, estoy enfermo. ¿Eso es deshonesto? Pero dentro de nuestra cultura, a veces decimos, eso se vale, pues no hay problema, ¿verdad? Ay, el jefe, pues el jefe no va. ¿Y a ti qué te importa si va el jefe o no? Tú eres quien tienes que cumplir con lo que a ti te corresponde. O sea, eso es honesto. Te están pagando por lo que pues voy a decir que se me fue la palabra, te contrataron para hacerlo y tienes que hacerlo. Alguien honesto cumple con lo que debe de cumplir. Ser honestos con los demás. Desgraciadamente, la gente que no es honesta ni consigo mismo, es muy difícil que sea honesto con los demás. O sea, ¿por qué? Porque si no eres honesto contigo mismo, pues también les vas a mentir a los demás, vas a ser deshonesto, ¿verdad? Vas a ser hipócrita, vas a ser falso. O sea, yo les decía, hay gente que a nosotros nos miente y viene a consejería y nos miente. O sea, no podemos ayudarlos. ¿Cómo voy a ayudar a alguien que no me está diciendo la verdad? No puedo ayudarlos como los abogados, ¿verdad? Dime la verdad para poder ayudarte. Si me dices mentiras, no puedo ayudarte. Aquí también, o sea, tenemos que aprender a ser con los demás honestos. A veces son pecados morales, robos, fraudes, o sea, a la demás gente, pero no son honestos. ¿Sabes qué? Sí me equivoqué, lo hice. No podemos pedir perdón. ¿Saben que para poder ser honestos va de la mano en ser humildes cuando nos equivocamos? Poder pedir perdón. Tenemos que ser honestos con nuestro cónyuge también, que es a los demás también. ¿Somos honestos con nuestro cónyuge en todo? ¿O nos acostumbramos a mentirle? Ay, es que se enoja. Mejor le digo puras mentiras. Está siendo deshonesto. Ay, no, es que realmente ya no lo quiero. O sea, ya me cayó gordo, ¿verdad? Habla con él, arregla las cosas. Porque si no te vas a volver deshonesto. Con el suegro, la suegra, los amigos, en la congregación, ¿verdad? Con los hijos, ¿eres honesto? Acuérdense que tenemos que ser ejemplos de honestidad. Ellos están viendo que realmente tú eres honesto donde quiera que estés. Vas al restaurante y te vuelas la propina que dejaron la mesa anterior. Te multa el de tránsito y le das mordida. Vas a donde sea y ay, pues si todo el mundo lo hace, pues sí, pero no somos todo mundo. Somos hijos de Dios. Y aunque podamos engañar a alguien, a Dios no lo vamos a engañar. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? Nuestros hijos, yo ya les hablé acerca de poder dejarles un buen legado a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Aquí en la fe, tenemos que ser honestos unos con otros. Ay, qué linda. Uy, me cae rete gorda. Eso es hipocresía. O sea, si tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo, eso dice la Biblia. No se trata de que vayas a darle de golpes ni pelearte con él. O sea, ve y arregla la situación. Que mantengas la paz con todos. O sea, eso es ser honesto. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? O sea, con todos los que convivimos. Y principalmente honestos con Dios. ¿Realmente somos honestos con Dios? Podemos ir delante de Dios
y vaciar nuestro corazón y decirle, miren, a veces les digo, si no somos honestos con nosotros mismos, pues es muy difícil que seamos honestos con los demás y a veces nos cuesta trabajo ser honestos con Dios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de David. O sea, David era honesto con Dios. O sea, y por eso tenía el corazón de Dios. Si nosotros no podemos ser honestos con Dios, pues ¿con quién vamos a ser honestos? Somos deshonestos en todos nuestros caminos, desgraciadamente. Y acuérdense que una mentira te lleva a otra mentira. Y te vas enlazando y te vas volviendo una vida de mentira. ¿A cuántos les gusta convivir con gente deshonesta? A nadie, ¿verdad? Vas con el mecánico, uy, no, imagínense, no, ahora le tiene que cambiar esto y esto, 8,000 pesotes. Y dices, oh, bueno, hay contrabajos, dices, bueno, necesito el carro, que lo arregle. Luego llega con otro mecánico, oiga, nada más le cambiaron un cablecito. Ay, no, me dijeron que le cambiaron todas estas piezas. No es cierto, trae las mismas. O sea, qué deshonesto, ¿no? Hacen un presupuesto y le dicen, le voy a poner lo mejor. Y le ponen hasta chino. O sea, ¿eso no es ser honesto? Una persona que no tengas la certeza de quién es, porque siempre miente. Dices, ay, no, yo marco mi raya, yo con esta persona no quiero nada. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta tener algo que ver con alguien mentiroso, con alguien falso, con alguien que no tiene palabra, alguien que le prestas las cosas y no las regresa. Oye, ¿me prestas tu podadora? Ay, no, fíjate que no. La vez pasada te presté el machete y nunca lo regresaste, ¿verdad? O sea, hasta en eso, aún en cosas pequeñas. O sea, nosotros tenemos que ser honestos en todo lo que hacemos. O sea, mi conciencia me está diciendo que yo tengo que regresar lo que me prestaron. Eso es ser honesto, ¿verdad? Cuando das tu palabra. Miren, a nosotros cuando nos vendieron la casa donde vivíamos, nos la vendió una mujer militar. Y bueno, siempre fue una mujer recta, ¿verdad? Así, y aparte de militar, cristiana. Ella nos dijo, en tanto se las vendo. Era más bajo el precio de lo que estaban las casas en aquel entonces. Y ella nos dijo, se las vendo a ustedes. Ah, ok, sí. Y ya íbamos a hacer el trato y todo, y llega otra persona y le ofrece mucho más dinero de lo que ella nos había dicho. O sea, pero esta era una mujer honesta. Una mujer, les digo, militar, que tenía palabra, cristiana, y dijo no. O sea, yo dije que se la vendía al pastor y se la voy a vender al pastor, aunque pierda dinero. Pero yo no me voy a echar atrás con mi palabra. O sea, y hasta el día de hoy es una mujer que la vemos, la saludamos, o sea, y siempre en todo lo que ella hacía era derecha, recta. O sea, una mujer confiable, porque era una mujer honesta. O sea, y no se echó para atrás, aunque perdió dinero, ella dijo, yo les di mi palabra, que yo les vendía la casa a ustedes y se las vendo a ustedes. ¿Cuántas veces, verdad? Chanchullos por todos lados y evadiendo impuestos y le haces una nota aquí de tanto para que le cobre más. Y eso es ser deshonestos. Y a veces estamos acostumbrados a ese ambiente en esta sociedad. Pero ¿saben qué? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, si no somos honestos con nadie, va a ser muy difícil que seamos honestos aún con Dios, ¿verdad? Yo les decía que la honestidad va de la mano con la humildad. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer cuando fallamos en algo. Eso es ser honesto. Reconocer, pedir perdón y pagar las consecuencias. A veces creemos que nada más porque ya nos perdonaron ya no hay consecuencias. Una cosa es el perdón y otra cosa es pagar las consecuencias de lo que hicimos. Y muchos dicen, es que ya me perdonaste, ¿no? No, sí te perdoné, pero hay que pagar las consecuencias. Y con Dios es lo mismo. Dios nos perdona, pero hay consecuencias que pagar. Entonces, para evitar eso, mejor hay que hacer bien las cosas desde un principio. Evitar eso, ¿verdad? Ser honesto. Entonces,
vamos a ver rápidamente unos ejemplos. En Hechos 5, solamente les voy a dar la cita del 1 al 11, no lo vamos a leer todo porque no nos daría tiempo, tengo otras citas, pero se los voy a explicar. Ananías y Zafira, o sea, era una pareja cristiana. Dentro de la iglesia primitiva, ellos eran muy cercanos a Pedro. Era la época donde todo tenían en común la iglesia. Entonces, ellos vendieron una propiedad. Y ellos dijeron, sí, Pedro, nosotros entregamos el dinero de la propiedad. Y bueno, ellos tenían la libertad de entregarlo o no. A lo mejor no podrían haber entregado o haber dicho nada más una parte, yo no sé, ¿verdad? Pero ellos dijeron, te lo entregamos, Pedro. Entonces llega Ananías, que era el marido, pero él quita dinero de la propiedad. Y no le dice a Pedro, ¿verdad? Sino le dice, aquí está la propiedad. Pero era gente tan poderosa en esos tiempos, eran personas que estaban muy conectadas con el Espíritu Santo. O sea, y tenían mucho poder. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Pedro, le dice, él robó dinero de esa propiedad. Ay, pero sí era su dinero, pero no fue honesto. Él había dicho que estaba entregando todo el dinero y él había sacado una parte. Y le dice Pedro, dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? O sea, imagínate, qué tremendo, qué hombre, ¿no? O sea, qué poder tan terrible había en este apóstol. Le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Saben qué le pasó a este hombre por haberle mentido al Espíritu Santo? Según él estaba mintiendo a Pedro, pero le estaba mintiendo a Dios. Cayó muerto en ese momento. Entonces llegaron unos hombres, lo sacaron ya muerto, pues lo tenían que sacar del lugar, ¿verdad? Y después de 3 horas llega la esposa, que era Zafira. Y llegó sin saber que el esposo ya se había muerto. Y entonces llega ahí con Pedro y todo, y le dice Pedro, oye Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí, Pedro. O sea, ella estaba de acuerdo con el marido. Y le vuelve a decir lo mismo. Le dice, los mismos que acaban de sacar a tu marido están allá afuera y ahorita vienen por ti. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerta también en ese momento. O sea, es una historia muy fuerte, una historia muy poderosa. Y cayeron muertos Ananías y Zafira por haber sido deshonestos, por haberle mentido al Espíritu Santo. O sea, qué tremendo. Y dices, ¡ay, qué bueno que no vivimos en esa época!, ¿verdad? Pero ¿sabes que ahora hay muchos muertos espirituales por ser deshonestos? Hay muchos que mueren espiritualmente, muchos que están en pobreza espiritual por lo mismo. O sea, no han estado, ¿verdad? O sea, muertos, no tienen nada. ¿Por qué? Porque fueron deshonestos. Cuando nosotros somos deshonestos con Dios, o sea, pagamos consecuencias. A veces, ¿verdad? Pues creemos que es cualquier cosita. Ay, Dios sabe, Dios conoce mi situación. Y le mentimos. Y pueden ser en muchas áreas, en cada área de nuestra vida. A veces le mentimos, según nosotros, a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Dios lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Saben que la decisión, la honestidad es una decisión que yo tomo a partir de la palabra de Dios? Solamente porque Dios lo dice, yo decido hacer lo correcto. Yo decido ser honesto en lo que estoy haciendo. Entonces a veces, como les decía, nos justificamos, ¿verdad? A veces decimos, bueno, pues es que si todos lo hacen, ay, es la moda. Pues, o sea, ¿qué más? O sea, no, Dios no ha pasado de moda. Él sigue siendo el mismo. Y saben que el enemigo es muy sutil para sembrar, ¿verdad?, la deshonestidad con pequeñas decisiones. Ay, nada más poquito. Ya está siendo deshonesto. Y después el próximo paso te va a costar menos trabajo. En una deshonestidad tal vez más grande, ¿verdad? Y nos vamos volviendo más deshonestos. Aprendemos a mentir. Aprendemos a robar, aprendemos a evadir, ¿verdad? Tú puedes engañar a toda la gente, pero a Dios no lo vas a engañar.
Tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Cuando ha habido deshonestidad en nuestra vida, porque Dios no bendice la deshonestidad. Acuérdense que la mayoría no quiere decir que esté bien. Si la mayoría lo hace, no quiere decir que esté bien. Lo que está bien es lo que Dios dice, qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Esta mujer fue cómplice de su marido y tuvo la misma paga. A veces decimos, no, es que yo no lo hice, fue mi esposo. Pero si eres cómplice, es lo mismo. Tenemos un dicho mexicano que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y es cierto, Dios lo aplicó con Zafira, ¿verdad? Y Zafira también murió. Entonces, no podemos hacer eso. La honestidad debe de ser absoluta. O eres o no eres. No puedes ser un poquito honesto y un poquito deshonesto. O eres honesto o eres deshonesto. Con poquito te vuelves deshonesto. Y dices, ay, ¿qué tanto es tantito? Pues ese tantito ensucia todo, ¿verdad? Bien, tenemos el ejemplo de Ananías, que ya se los acabo de decir. Tenemos otro ejemplo también, el de Adán y Eva. ¿Saben que Adán y Eva fallaron, pero no fueron honestos con Dios? Yo no sé qué hubiera pasado si ellos hubieran sido honestos con Dios. Tal vez hubiera cambiado la historia. Yo no sé qué hubiera sucedido, ¿verdad? Ellos pecaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. En vez de ir con el Señor, y fíjense, el Señor les dio la oportunidad. Dicen que ellos hablaban con Dios cara a cara. Y se sentaban en el huerto y platicaban. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había sucedido? Todo el cielo supo qué sucedió. Y aún así Dios sale y les dice, Adán, ¿dónde andas? Que no te veo, ¿verdad? Dándole la oportunidad de que él fuera con el Señor y fuera honesto. ¿Sabes qué, Dios? Pecamos contra ti. ¿Sabes qué? Hicimos lo que tú dijiste que no hiciéramos. No, al contrario, él se escondió, ¿verdad? Y es una de las características de la deshonestidad, el escondernos. ¿Saben por qué mucha gente no quiere venir a la congregación? Porque se andan escondiendo de Dios por todo el tambache que traen atrás en vez de arrepentirse. Adán y Eva se escondieron, después se justificaron, ¿verdad? No, Señor, es que la mujer que me diste, la mujer, la serpiente. La serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Pero nos justificamos. Y yo les decía, le echamos la culpa a alguien más. Miren, yo a veces escucho, ay, es que el diablo me hizo caer. El diablo anda haciendo su chamba. Él siempre nos va a tentar. Pero es mi decisión si yo me mantengo honesta o no. Y en honestidad entra adulterio, mentira, robo, soborno, todo lo que ustedes quieran. Porque son mentiras. Porque estamos haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Obviamente tuvieron una consecuencia, perdieron la vida eterna, fueron echados del Edén, empezaron a morir desde ese momento, y fue cuando entró el pecado a la humanidad. Yo les decía hace un momento que a veces empezamos a morir espiritualmente. Y muchos dicen, ay, pues si yo iba tan bien, ¿qué me pasó? Empezaste a ser deshonesto y hay una consecuencia. A lo mejor no morimos como Ananías y Zafira, pero morimos espiritualmente. Y empezamos a morir, ¿verdad? Ejemplos buenos también tenemos de gente que fue honesta, como un David, por ejemplo. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y saben cuál era ese corazón? Que sabía arrepentirse, que sabía hacer lo bueno. Él se equivocó muchas veces, pero nosotros vemos los salmos que están llenos de oraciones hacia Dios, donde le está diciendo, Señor, soy un pecador, perdóname, he pecado contra ti, ¿verdad? Y es mejor estar 100 años en tu, 100 años, en tu presencia, que uno fuera del tuyo. Y le está hablando, le está diciendo, fue honesto, ¿verdad? El día que él no fue honesto, que fue cuando pecó con Betsabé,
Dios luego le mandó a su mensajero, ¿verdad? Le mandó al profeta Natán y le contó una historia donde hasta se enojó el Señor, ¿verdad? Dijo, qué barbaridad, ese hombre es digno de muerte. Léanlo para que se los dejo en suspenso, para que lo lean, porque no me da tiempo. O sea, le habla de la ovejita y le dice, ese eres tú. ¿Y saben qué hizo este hombre? Ay, no, es que Betsabé, o sea, ¿quién le manda a andarse metiendo a bañar ahí donde yo la veía? Él era el rey. Él fácil le hubiera podido mandar la bolita a ella, ¿verdad? O sea, él se arrepintió, cayó de rodillas. Cuando nació el niño, o sea, él estuvo en ayuno, en silicio, y el niño murió. Cuando murió, o sea, él pudo entender que era el precio de su error. Pero por él haberse puesto en esa posición de arrepentimiento, Dios tuvo misericordia. O sea, lo que él hizo no fue una gracia, pero él tuvo un corazón honesto ante Dios. El arrepentirse, y con esa mujer que pecó, después tuvo otro hijo que se llamó Salomón, y fue el heredero del trono. O sea, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso cuando nosotros vamos delante de Él en honestidad. A veces nos gusta que nos cachen, ¿verdad? A ver, que me cachen, y si no, ay, mientras no se den cuenta, alguien honesto es alguien que va y confiesa su pecado, aun cuando nadie se haya dado cuenta. Alguien que dice, pequé, primeramente contra Dios, pequé contra la iglesia. O sea, quiero arrepentirme, quiero ser restaurado. No que le digan, a ver, ven acá. Oye, me dijeron que andas en esto, o ya vinieron a acusarte. Ay, no, pastor, les digo, ¿nos ha llegado gente que lo estás confrontando con las pruebas? Y te dicen, no. Bueno, pues no. Si no quieres ayuda, no puedo darte ayuda. Pero qué diferencia con aquellos que son honestos, son humildes y se humillan delante del Señor. Señor, he pecado, sí es cierto, y Dios tiene misericordia. Vemos a David, hizo mal, muy mal, porque él no nada más fue adulterio, cometió homicidio. Él mandó matar al esposo de esta mujer. O sea, se le complicaron todas sus mentiras por no haber sido honesto. Ya le mandan al profeta y no, pues sí es cierto, ese soy yo, ¿verdad? Se arrepintió, se humilló delante de Dios, perdió ese hijo, pagó una consecuencia, pero después él se casó con Betsabé y tuvo un hijo y fue el heredero del trono. Y nada más ni nada menos que Salomón, ¿verdad? Pero sí se dan cuenta de la importancia de lo que es la honestidad. Y quiero terminar, bueno, y si alguien honesto tenemos como ejemplo es Jesús, ¿verdad? Él fue honesto en todos sus caminos, fue recto en todo lo que hizo, fue recto hasta la cruz. Y quiero terminar este tema con una historia de un rey que andaba buscando marido para su hija. Y entonces, aquí fue al revés, convocó a todos los doncellos del palacio, de la comarca, del reino, y les dijo, vengan todos los que deseen casarse con mi hija. Pues ahí estaban todos, ¿verdad? Les dijo, miren, les voy a dar una semilla, todos van a sembrar la semilla. Les voy a dar 6 meses. Aquel que me traiga el árbol, el arbusto, las flores más hermosas de lo que salga de su semilla, ese que se va a casar con mi hija. Bueno, pues imagínense, pasaron los 6 meses y bueno, unos traían así unos árboles inmensos, otros llenos de flores. Y uno decía, mamá, es que no le sale nada a mi semilla, está seca, no salió nada. Y la mamá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Aún así tienes que ir a dar cuentas al rey de lo que él te dio y de lo que, pues al que no salió nada, ¿verdad? Dijo, bueno, y ahí va con su macetita, con pura tierra porque no salió nada. Entonces el rey empieza a pasearse entre todos los arbustos y todo lo que llevaban y llega con el muchacho que no había salido nada de su semilla y le dice, este es el muchacho que va a casarse con mi hija.
Y todos, pero ¿cómo? Si no le salió nada, ¿cómo? O sea, usted dijo que trajera el árbol más hermoso, ¿verdad? Le dijo, las semillas que les di eran infértiles. Ninguna daba fruto. Dice, pero él fue honesto. Dice, y en mi reino yo necesito gente honesta. Él va a casarse con mi hija. ¿Y saben que todos vamos a ser probados? Y estamos siendo probados todos los días. ¿Qué tan honestos somos? Y Dios nos está observando. Y Dios a veces nos hace como Adán. ¿Dónde andas? Que no sabe nada, ¿verdad? Él está esperando que lleguemos y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Fallé. ¿Sabes qué, Señor? O sea, estoy triste. ¿Sabes qué, Señor? Me siento mal. ¿Eso es ser honesto? No nada más cuando cometemos pecados, sino poder hablarle honestamente de nuestro corazón. ¿Y saben que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Un corazón para Él, un corazón que le anhele, un corazón limpio, no un corazón todo tenebroso ahí con un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener un corazón limpio delante de Dios? Ser personas honestas, rectas. Si puedes volver a poner el versículo, Ale, de Deuteronomio 32:4. Y saben, tenemos que parecernos a Dios. Se nos tiene que ver, ¿verdad? Dicen que Él es la roca, o sea, es inconmovible. Dice, cuya obra es perfecta. Y ahí podríamos poner nuestro nombre. O sea, porque todos los caminos de Sara son rectitud. Dices, glup, ¿verdad? A lo mejor no. Dios es verdad, bueno, de eso no tenemos duda, pero ¿soy verdad yo? Dice, y sin ninguna iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. ¿Hay pecado en nosotros que hemos escondido? ¿O pecado que estamos cometiendo continuamente? Dice, en Él, ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Somos justos y rectos? Somos justificados por Cristo. Pero yo tengo que tratar de vivir una vida lo más parecido a lo que Dios pide de mí. Y se me tiene que notar, ¿verdad? Porque el nombre del Señor es vituperado por nuestra culpa muchas veces. Ay, esos son los cristianos. Ay, olvídate, me bailó con quién sabe cuánto dinero. Es bien trácala. Y él los ven haciendo, o sea, ¿qué pasa? Tenemos que ser como Dios dice que debemos de ser. Personas honestas, rectas, con una autoconciencia de hacer lo correcto, lo bueno, aunque nadie nos vea. En tu trabajo, allá escondido, haces lo correcto. En tu casa, haces lo correcto. Vienes a las 6 de la mañana y está en rojo, no viene ni un coche, pero haces alto porque es lo correcto. Pero si nadie te ve, pero mi conciencia me está diciendo eso. Y Dios me observa. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y primeramente vamos a pedirle perdón a Dios. Porque a veces somos más mexicanos que cristianos, ¿verdad? Y no importa que todo el mundo lo haga. Nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos los hijos de Dios. Y somos los que hacemos la diferencia en esta tierra. Y después vamos a pedirle que Él ponga en nosotros, o sea, el querer como el hacer su voluntad, el ser honestos, el ser personas confiables ante cualquier persona. Padre, venimos delante de ti. Señor, queremos pedirte perdón. Señor, por tantas veces que no hemos sido honestos. Señor, que no hemos sido íntegros en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Señor, a veces nos hemos dejado engañar porque todo el mundo lo hace. Señor, pero queremos hacer un compromiso el día de hoy de ser personas auténticas, de ser personas íntegras, honestas, de poner por obra tu palabra en todo lo que hacemos.
Tú háblale ahí donde estás. Tú sabes de lo que tienes que pedirle perdón al Señor. Tú sabes en lo que has fallado. Las mentiras que posiblemente nosotros mismos hemos fabricado y las hemos hecho una verdad de nuestra vida, pero que conforme a la palabra de Dios son mentira. A lo mejor nos hemos escondido de Dios. A lo mejor no hemos ido delante de Él para decirle cómo está nuestro corazón. Si hemos pecado, el decirle: Señor, he pecado. A lo mejor si estamos tristes, si tenemos una necesidad, el poder ser transparentes con Él. A lo mejor no hemos sido honestos con los demás, empezando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Tal vez no hemos sido el mejor ejemplo para nuestra familia, pero Dios hoy nos da una oportunidad de empezar nuevamente, de empezar a ser esas personas íntegras, de tener un corazón limpio, un corazón que pueda acercarse a Dios confiadamente. O sea, porque ¿quién subirá delante del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Señor, queremos tener un corazón puro delante de ti. Señor, cada uno de los que estamos aquí hemos pecado, hemos fallado. Señor, posiblemente aún hasta en películas piratas, en todo eso se nos ha hecho tan común. Padre, pero queremos que nuestra conciencia siga viva, siga hablándonos, siga mostrándonos lo que no te agrada. Señor, y no que callemos nuestra conciencia. Yo pongo a cada persona, a cada uno de tus hijos aquí presentes. Señor, que tú traigas ese fuego en su corazón, en anhelar querer hacer lo correcto. Señor, aún si tenemos que ir delante de ti, aún delante de las personas que hemos afectado, y ser honestos, y si tenemos que pagar consecuencias, preferimos pagar las consecuencias a que tú nos detestes, como dice tu palabra, a que tú nos aborrezcas por ser mentirosos, por ser deshonestos, Señor, por no tener un corazón recto delante de ti. Yo te doy gracias por cada persona, Señor, que está aquí, Señor, y que sus vidas serán transformadas cuando empecemos a poner por obra tu palabra. Señor, te pido que tú nos guardes, que tú nos lleves con bien y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor, y que por ningún motivo le mintamos a tu Espíritu Santo, que tengamos temor en nuestros corazones de hacer algo así. En el nombre de Jesús.